Bueno, pues ya habíamos empezado con la caridad fraterna, eh, mm, ya habíamos avanzado un poquito, ya habíamos pasado el Antiguo Testamento y ya estábamos adelantando toda esta parte, ya la habíamos visto de la caridad fraterna, el tema en el Antiguo Testamento, cómo se ha ido desarrollando desde el principio, ¿verdad? Es importante que cuando nosotros vemos el tema de teología bíblica, lo que hemos hecho énfasis desde el principio del curso, ese hilo conductor de que tiene que permitirnos a no caer en esa confusión de que en el Antiguo Testamento de alguna manera el Dios que se presenta es más severo, el tema de los mandamientos son unas exigencias insoportables y luego el Nuevo Testamento como que todo es amor, ternura en la persona de Jesús. Entonces, si ponemos atención en el hilo conductor, vamos a descubrir dos cosas que hemos dicho desde el principio. En primer lugar, entender que el Antiguo Testamento se lee desde su contexto histórico, o sea, de la forma como ellos podían transmitir, comunicar el mensaje, y esa es la forma que se utiliza. Pues si ellos entienden que una invasión de langostas es un castigo porque se sienten o se saben partícipes del pecado, pues entonces esa va a ser la forma como la van a decir. Permítame un momentito. Permítame, solo voy a contestar una llamada. Sí, don Salomón, perdón. Sí. No, no se ha ido. Perdone, pero es que era el señor que está ahí con un problema de construcción. Bueno, entonces les decía, es la forma como ellos transmiten dos realidades. El amor de Dios queriendo hacer retornar a su pueblo hacia él y la rebeldía y la necedad de insensatez humana. Entonces, esos son los temas que van entretejiéndose, pero nosotros debemos entender el contexto histórico, cómo es ese amor de Dios que se esfuerza por hacernos volver a Él. Bueno, entonces eso lo encontramos mucho en el Antiguo Testamento, por lo tanto la literalidad no nos ayuda. Tenemos que ir siendo conscientes del contexto histórico y del literario. La misma línea lleva el tema profético y sapiencial, dándonos cuenta de que el exilio de Babilonia es un evento tan importante para Israel como la liberación de Egipto. Son dos momentos cruciales en la historia de Israel, porque en el exilio ellos tienen que hacer una relectura y eso es lo que hacen los profetas. Entonces los profetas tenemos los que están antes del exilio, que están anunciando ese amor de Dios que no ha sido recibido, sino que ha sido traicionado y al que se ha sido indiferente. Luego tenemos el propio exilio, que es antes del exilio, pues son Amós, Oseas, y luego tenemos los del propio exilio, que son los profetas mayores, ¿verdad? Isaías, Ezequiel, Jeremías y Daniel, ¿verdad? Ya posterior. Pero lo importante aquí es entender que ellos, esta tradición profética y sapiencial, ellos hacen toda una relectura, reinterpretación del exilio, de por qué lo perdieron todo, por qué perdieron la tierra, el templo, por qué la gloria de Dios se fue del templo. Todo eso es el tema de todos los profetas, pero ahí va el tema del amor, porque alguien que insiste tanto, que manda profetas, ahí tenemos que ver una acción amorosa de parte de Dios.
Y luego el amor fraterno, ¿verdad? Que es realmente el que va a demostrar, eso ya lo habíamos visto hace 8 días, que es la única manera como nosotros vamos a constatar ese amor de Dios, ¿verdad? Amar es prolongar la acción divina, ¿verdad? O sea que cuando nosotros la transmitimos o la trasladamos al prójimo, pues de alguna manera, pues estamos, pues si lo hacemos, como decíamos hace 8 días, por Cristo, con Cristo y en Él, todo, si lo hacemos en Él, por Él y con Él, pues entonces nuestros actos tienen el sentido, ¿verdad? Y aquí vienen los temas de Mateo 25, ¿verdad? Vestir al desnudo, darle comer al hambriento, consolar al afligido. Todo eso que es Nuevo Testamento está en el Antiguo Testamento también, solo que está dicho de otra manera. Hay que recordarse que muchas de las palabras en la boca de Jesús y en los acontecimientos o las escenas del Nuevo Testamento son formulaciones del Antiguo Testamento. Por eso es importante encontrar ese hilo conductor, ¿verdad? Entonces, aquí dice, aunque desde el Antiguo Testamento ya era fácil hacer el enlace entre el mandamiento de amar a Dios y amar al prójimo, parece, era fácil descubrir que los otros 8 mandamientos tenían que ver con eso. Algo pasa, pero las personas no lo comprenden de esa manera, ¿verdad? Entonces, el Nuevo Testamento pues ya es más explícito. Ya esto lo habíamos visto, el ápice y la clave de la ley, pues el amor a Dios y el amor al prójimo. El compendio de toda la moral es el amor a Dios y el amor al prójimo. O sea, el temor, el respeto a Dios y al prójimo, que no le debemos de hacer el daño. Decíamos la regla que la podemos dar de las dos formas, no hacerle al otro lo que no quisiéramos que nos haga a nosotros, o darle al otro lo que quisieran que nos den a nosotros. Las dos formas son la misma, es el mandamiento único y es la obra única, multiforme, para vivir el seguimiento de Cristo. Entonces, esto pues también ya lo habíamos visto, la diferencia de ser filántropo, ¿verdad? Que hoy en la historia es muy, muy común. Hay mucha gente, decíamos hace 8 días, que no necesariamente es religiosa, pero que de alguna manera es ayuda y moralmente pues no es son personas correctas y que no es por religión o por temor de Dios, sino porque realmente son personas correctas, filántropas, solidarias con la naturaleza, con el cosmos, pero son agnósticos. Entonces, hoy la gente dice, no, no, eso no es cierto, que solo porque si no respetamos a Dios o no estamos dentro de una religión, nosotros no vamos a ser correctos moralmente o solidarios con una serie de circunstancias difíciles en la historia, ¿verdad? Sin embargo, nosotros entendemos que no se trata solo de eso, sino se trata de simple y sencillamente, primero, en la gracia de poder comprender que Dios es fuente y origen de todo y de nosotros mismos. Eso es algo que no solo hay que repetirlo, sino que eso hay que asimilarlo, ¿verdad? Que somos obra de sus manos, no solo nuestra persona, sino todas las personas, ¿verdad? Y que sin su ayuda, pues no podemos hacer las cosas. Entonces, hoy eso es muy difícil en nuestra generación que la gente lo comprenda así, porque la humanidad se siente muy autosuficiente, ¿verdad? Entonces, decíamos hace 8 días que todas estas cosas no las podemos hacer desde nuestras capacidades humanas. Podemos ser misericordiosos, pero tenemos un límite. Podemos amar, pero tenemos un límite. Toda nuestra humanidad tiene límites. Entonces, el único que nos puede hacer trascender esos límites es la gracia, la ayuda y el espíritu del resucitado. Eso no solo hay que repetirlo, hay que asimilarlo en la propia vida. Entonces, ese es básicamente la fuente de poder ser solidarios en la caridad, en el amor, ¿verdad? El único mandamiento que existe. Permítanme un momentito, perdone otra vez.
Sí, Bueno. acabo de hablar con ella y me dice que está saliendo apenas de recuperación. Bueno, entonces esto, pues así para hacer un paso rápido, ¿verdad? Lo que decimos anteriormente, cuando hablamos de don, hablamos del Espíritu Santo, hablamos de la gracia. Entonces, darnos cuenta que eso no es una acción de que somos buenas personas, es una gracia. Tenemos que partir de eso, ¿verdad? No solo lo recibimos nosotros, sino es un regalo universal. Y esa exigencia del amor, decíamos, pues no es una exigencia, es la consecuencia de vivir la gracia y estar abiertos a ese don. O sea, si se está abierto a ese don, pues el perdón es sin límite, la caridad sin límites, la misericordia, todo lo que dice el capítulo 13 de los Corintios, ¿verdad? Lo que es el amor como don, ¿verdad? Bueno, esto pues ya lo habíamos visto rápidamente y habíamos quedado aquí y nos tocaba las bienaventuranzas. Hola Pini, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Buenos días. Bueno, aprovecho de una vez a saludar también. Buen día. Hola Lu, buenos días. Buen día. Bueno, entonces aquí hay tres preguntas importantes. ¿Qué significa la palabra dichosos, felices? ¿Cómo lo entienden ustedes? La palabra bienaventurados. Y bueno, la comparación de Mateo y de Lucas, pues es como diferente las distintas bienaventuranzas, ¿verdad? Pero básicamente, ¿qué significan para ustedes ser bienaventurados? O tenemos el mismo concepto de los otros movimientos cristianos que cuando preguntan dice, ¿cómo están? Bendecidos. ¿Por qué están bendecidos? Pues porque tengo salud, tengo trabajo, tengo una buena familia. ¿Esos serán los bienaventurados? No precisamente según el Evangelio. ¿Cómo? Que no precisamente según el Evangelio. Bienaventurados son los que están cerca de Dios, los que reciben la bendición de Dios. O sea, pero el hecho es que se supone que esa bendición es para toda la humanidad, ¿verdad? El problema no está en quien da la bendición, sino el receptor. Si nosotros estamos capacitados, si nos abrimos a ese regalo. Y entonces las personas consideran que los que están enfermos, que los que se murieron, que los que tienen problemas económicos, pues no son bienaventurados, ¿verdad? No son bendecidos, les falta la bendición. ¿Qué pasa ahí? Pues están ubicados en Génesis, en el periodo patriarcal, donde la bendición son cosas. Oigan lo que les estoy diciendo. La gente se quedó ubicado en ese Génesis, que forma parte de una manera muy primitiva de entender la bendición y la bienaventuranza. Pero hay que seguir el proceso. Génesis son orígenes, pero luego se va desarrollando esa historia a lo largo del tiempo. Y se dan cuenta ustedes que los profetas están en relación con Dios, tienen contacto con Él, pero tienen una cantidad de consecuencias. Tiene que ver con el evangelio también de hoy. No he venido a traer paz y tranquilidad, sino un fuego que arda, pero no es el fuego que pidió Juan y su hermano, ¿verdad? Que quieres que caiga fuego y los destruya. No, no es ese fuego, sino que es justamente la contradicción que se suscita con los que realmente quieren seguirlo y con los que no lo siguen o no le creen. Entonces, este tema hay que entenderlo bien. Dice aquí, el objetivo doctrinal es tener un concepto claro de cuál es la bienaventuranza, de su significado de bienaventuranza, que es feliz, felicidad, ¿verdad? Y de qué se trata esa felicidad según el criterio, pues, de Dios, ¿verdad? Que nos hace para ser felices, pero la mayor felicidad, como decía Susi, es relacionarse con Él. A veces uno quisiera que esa relación llevara a que todas las cosas nos fueran así sobre ruedas, pero si vemos a Jesús no pasa así. Entonces, ese es el primer objetivo. Y el segundo es orientar nuestras vidas a la consecución
de lo que es la auténtica felicidad, de lo que habla el Papa Francisco del gozo del Evangelio. ¿Cuál es el gozo del Evangelio? Pues justamente poder saborear esas palabras de Jesús que las encarnamos, ¿verdad? Y que el profeta Isaías va a decir que cuando se mastican, pues son como dulces, pero luego cuando entran para ser encarnadas o asimiladas, son amargas y queman el estómago, ¿verdad? Porque forman parte de realidades muy difíciles. Entonces, a veces tenemos que orientar nuestra vida a esa verdadera felicidad, que no se trata de que todo nos va perfecto, de que la pasamos en grandes celebraciones, sino que realmente los medios necesarios para relacionarnos, para abrirnos a esa gracia, a ese amor, que no es que la vamos a alcanzar nosotros, se nos da. Lo único que nosotros, fíjense que yo pensaba la vez pasada en ese tema de que Dios, mucha gente dice eso, Jesús es tan respetuoso que Él está tocando la puerta, dice, y en ese mural o en esa pintura no hay cómo abrirla desde afuera, dice, ¿verdad? Sino que somos nosotros. Sin embargo, hay otros salmos donde dice que somos escleróticos y que tenemos un corazón lleno de esclerosis. Y nosotros mismos, una persona con esclerosis no puede ni llevarse el alimento a la boca. Entonces, es esa imagen que se usa mucho hablando del respeto de Dios que tiene para que nosotros le abramos la puerta. A veces nosotros por nuestra esclerosis o por nuestra parálisis o por nuestra ceguera no lo podemos hacer. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que pedir esa gracia para darnos cuenta que no es que la vamos a alcanzar con nuestros medios, es que la debemos pedir, porque no podemos aunque nos esforcemos. Entonces hay muchas instrucciones en el Antiguo Testamento para esa vida dichosa y ese es el hilo conductor, ¿verdad? Sí, hay muchos temas de eso. ¿Y cuál es el papel del dolor en la felicidad? ¿Cuál dirían ustedes? Digamos, una idea que ustedes tengan de las instrucciones del Antiguo Testamento para una vida dichosa. Yo les doy una. La lectura que tuvimos de Salomón hace algún tiempo, la sabiduría era para él la dicha y la felicidad más grande. No tenía necesidad de pedir otra cosa. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué otra cosa hay como una instrucción para la gran vida dichosa del Antiguo Testamento? Bueno, según lo que yo recuerdo, para el Antiguo Testamento, dichoso y bendecido era aquel que tenía hijos, que tenía tierras, que tenía ganado, pero no sé si esa es la pregunta. Bueno, sí, esa es la pregunta, pero esa pregunta se queda solo en Génesis. Porque luego cuando tú vas al Éxodo, ellos no tienen nada de eso. Y sin embargo los están sacando de una esclavitud. Y por lo tanto deberían de estar dichosos. Porque Dios se ha hecho cargo de la situación de esclavitud y los está sacando. No tienen tierra, no tienen propiedades, no tienen gran vida, pero están libres. Entonces ves un paso de lo que es la dicha. De lo que es la dicha y la felicidad. Luego tú ves en Josué y en Jueces cómo entran a la tierra, tienen muchas dificultades, pero Dios está con ellos, les escucha. Sí, eso era lo que yo les iba a decir, que ellos sentían que Dios estaba con ellos, los estaba acompañando, porque les dio muestras de su presencia todo el tiempo, al alimentarlos, al fortalecerlos. Al tener la nube en el día, al tener la antorcha encendida en la noche, ellos sabían su presencia. A tener a Moisés que discutía los problemas cara a cara con él, ellos tenían la presencia. No es igual que Génesis, porque no hay propiedades, pero se dio un paso más adelante, ¿o no? Claro. Yo no lo había entendido así, porque como siempre durante el Éxodo todo el tiempo estaban repelando que si ya no podían comer cebollas. O sea, yo no veo
que haya habido una entera conocimiento de que Dios los acompañaba. Algunos sí, pero en general de todos repelaban. Bueno, No- porque entonces ahí es donde nosotros debemos comprender esa dificultad de entender la presencia de Dios ante el sufrimiento. Esa realidad es dolorosa para ellos y para nosotros. Entonces, por eso dice aquí la segunda pregunta. ¿Cuál es el papel del dolor en la felicidad? Pues nos hace consciente de nuestros límites, nos hace consciente de nuestras carencias y de alguna manera nos hace sabernos necesitados de Dios. Ese es el tema del rico y del pobre, que el pobre al tener satisfechas todas sus necesidades, pues no ve esa absoluta necesidad de Dios. No es por el tema de la riqueza, es porque está simplemente consolado en sus problemas cotidianos. En cambio, el que no tiene nada, el pobre Lázaro, aquel que estaba tirado en el suelo, no tenía ningún consuelo, solo era el de Dios. No es por el tema en sí del dinero, ni de la riqueza, ni de las posesiones, es lo que eso provoca en el ser humano, la autosuficiencia, la de alguna manera preponderancia, la soberbia, el orgullo, pues hay muchas cosas. Entonces, no es en sí la materialidad, es lo que provoca en la humanidad. Bueno, entonces vean ustedes que ese dolor, esa ausencia, muchas veces es una escuela, porque uno se va dando cuenta de lo contingente, lo contingente. Imagínense ustedes si realmente la solución en la pandemia son las vacunas. Echen un ojo en todas las aldeas lejanas, donde eso ni siquiera ha llegado. Pero gracias a Dios, como son tan lejanas, tampoco ha llegado el virus. Entonces, dense en cuenta cómo la misericordia de Dios protege realmente y les da felicidad a estas personas que realmente no tendrán todos los beneficios y todas las satisfacciones que nos da la economía o la prosperidad, pero tienen una vida en paz y tranquila, ¿verdad? Entonces, a veces ahí es donde son las cosas que tenemos que ubicarnos, ¿verdad? La felicidad de las cosas es transitoria. Sin embargo, la felicidad de Dios es eterna. La eternidad la vivimos desde ya, al querer estar, que son motivos de gracia. El que nosotros nos pongamos de rodillas, el que nosotros lo reconozcamos como Señor, el que nosotros vayamos al encuentro personal con Él en la Eucaristía, no es porque somos religiosas, es porque es un momento de gracia al que nosotros nos abrimos. O sea, todo es gracia. Entonces, ¿cómo consuma Cristo la felicidad del hombre con su venida? Pues, ¿cómo dirán ustedes que la consuma? ¿Cómo nos da la felicidad completa? Primero revelándonos el misterio del Padre y del reino que está estableciendo, y después el que se une ahí, a él podrá alcanzar la vida eterna en el amor de Dios. ¿No es así por ahí? Sí, es por ahí, y hay que leer la carta a los hebreos, porque ahí nos da realmente la clave. Un sumo sacerdote que entra a la intimidad del Padre para interceder eternamente por cada uno de nosotros. Imagínense, ¿qué más queremos? Ahí está Él intercediendo día y noche por sus méritos. Él que sí tiene los méritos porque ha sido obediente hasta la muerte, porque ha dado la vida por cada uno de nosotros, continúa intercediendo día y noche por cada uno de nosotros. Si lo creyéramos, ¿verdad? Seríamos felices, ¿o no? La paradoja de la felicidad que nos ofrece el mundo y la que nos ofrece Cristo, que pasó a través de la cruz y se despojó de todo. ¿Para qué? Para liberarnos a nosotros. También si lo creyéramos.
Entonces, ¿quiénes son los bienaventurados para el mundo y quiénes son los bienaventurados para Cristo? ¿Quiénes dirían ustedes que son los bienaventurados para el mundo y quiénes son los bienaventurados para Cristo? Los bienaventurados para el mundo son los que se quedaron en el Génesis. Los que Sí, tienen son familia, bienes, son los que sus salud, amigos, son los que bienestar, tus todo amigos eso. están en la bolsa, los que no necesitan comprar nada porque todo lo tienen en la bolsa, en el banco, todos son los bienaventurados en el gente de éxito, gente que uno admira porque dice qué barbaridad, qué buen tipazo, aunque esté transando, ¿verdad? Qué pilas, cómo tranza, qué bueno. Esos son los bienaventurados para el mundo, ¿verdad? Y ya sabrán que entonces, un poquito lo que decía la Madre Teresa de Calcuta, ¿verdad? Que decía, yo no vine a tener éxito, yo no estoy en una ONG, sino que yo simple y sencillamente contribuyo con un poquito a la construcción del reino, ¿verdad? No para tener éxito ni para ser filántropo, ¿verdad? Entonces, el ser humano anhela la felicidad en todo momento de su vida, ¿verdad? Y todos quisiéramos no tener ninguna contrariedad, así quisiéramos, pero la vida no es así. Dios nos ha creado para ser feliz y entonces hay que encontrar cuál es ese sentido de la felicidad. No es exactamente el que no hayan inconvenientes o frustraciones o problemas, que somos humanos, que la salud se nos deteriore, somos humanos, así funcionamos. Pero entonces, ¿se podrá ser feliz sin Cristo? ¿Qué dicen ustedes? Yo entiendo que aquí hay un problema de semántica. ¿Cómo entiendes por feliz? ¿Qué entiendes por felicidad? Felicidad es tener todo lo material, tener salud, estar en la bolsa, como tú dices, como pensaban en Génesis, o la felicidad es un gozo, es encontrarme con mi Creador y aceptar la cruz y vivirla con Él. Creo que esa es la gran diferencia, es semántica, no es en sí la manera de ser, sino la manera de interpretarla. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Yo les mandé hoy los 5 minutos del Espíritu Santo que precisamente hablan de eso, que hay que pedirle al Espíritu Santo esa felicidad. Así es. Él es el don de los dones. Él es el máximo don, el Espíritu Santo, y es la promesa de Dios Padre y del Hijo. Entonces, Él es el don máximo, el don de los dones. No es ni siquiera las virtudes o los carismas. Él es, ¿verdad? Entonces dice aquí, en letras rojas, en la medida en que nosotros poseamos, ¿verdad? Ahí está, a Dios y vivamos en su gracia, seremos felices. Pero ojo, otra vez nos vamos a aquella lección de hace algún tiempo. Ese es gracia. Eso es don y eso debemos pedirlo. Nuestra felicidad será plenamente realizada en la medida de nuestra posesión de Dios. O sea, en la manera, ¿verdad? En que nosotros vayamos encarnando. Y ahí nos ayuda el sacramento de la Eucaristía, ¿verdad? Que cada día nos hace más conscientes de que lo ingerimos no para tener la asimilación orgánica con cualquier alimento, como con cualquier alimento, sino que es Él el que nos absorbe, ¿verdad? Él es el que al entrar en nosotros, Él es el que hace que nos fundamos a Él. Entonces es un proceso de asimilación de Él, no nuestro. Eso hay que tenerlo claro, ¿verdad? Entonces, aquí dice pues que esa felicidad solo la da Dios. Por eso hay que pedirla. Dios quiere que todos nos salvemos. Eso empieza desde ahorita, no en la vida eterna. Pues esa es una felicidad que la vamos construyendo. Pero acuérdense que San Agustín decía
que esa salvación y esa felicidad la hacemos en racimo, decía San Agustín. O sea que cuando procuramos la salvación de los otros, y eso va con el tema anterior de la fraternidad, del amor fraterno, cuando nosotros lo que queremos es que el otro falló o pecó, como ustedes quieran llamarlo, robó o traicionó, pero nosotros desde Cristo, por Cristo y con Él queremos su salvación. Y entonces, desde Cristo, por Cristo y con Cristo le perdonamos, pues eso ayuda en nuestra oración a esa persona, a su salvación, y va incluida, adherida a la nuestra, ¿verdad? Nos salvamos en racimo. Entonces, gozar de esa presencia de Dios, pues consiste en esa felicidad absoluta y en ese amor fraterno, buscando hacia los otros también esa salvación. O sea, no perdonamos porque seamos buenos, perdonamos porque estamos metidos en el tema del reino, estamos construyendo el reino, y el reino quiere decir que todos nos salvemos. Es un tema sinodal, es el tema del sínodo. Es eso, hacer la conciencia que la palabra de Dios no es que quiere gente buena, quiere gente santa. Y santa no quiere decir que no tenga pecados, quiere decir que está constantemente batallando con sus conflictos humanos, no con las del prójimo, sino con los personales, con nuestros egos, con nuestras autosuficiencias. Esos son nuestros enemigos personales, los que tenemos dentro. Acuérdense que Jesús dice eso, es del corazón del hombre donde surge todo eso. Pues eso es lo que tenemos que trabajar siempre. Entonces, aunque no parezca, vean ustedes, en el Antiguo Testamento ya estaban las bienaventuranzas, porque la felicidad y la gloria de Dios, acuérdense, Isaías lo vio con perfecta claridad, Ezequiel vio como esa gloria de Dios o esa felicidad salía del templo, luego Jesús la hace retornar nuevamente en la cruz, y entonces va ese hilo conductor desde el Antiguo Testamento y luego con mucho más claridad en el Nuevo. Entonces veámoslo, esas bienaventuranzas desde el Antiguo. En el Antiguo Testamento se reconoce a Dios como fuente de felicidad. Ya vimos en Génesis cómo lo entendían, en Éxodo cómo algunos. No obstante, se da una evolución lenta. Fíjense, o sea, esa evolución la tenemos ahí narrada en la historia de salvación. Como dice Susi, no todo el mundo lo entendía. Eran 1, 2, 3 y poquitos, ¿verdad? Pero ahí va caminando la gracia de poco a poco, ¿verdad? Veíamos que esa felicidad y gloria de Dios, pues está, por eso querían ellos tener el templo. Por eso vieron ustedes la semana pasada que se leían distintos profetas, Ageo, distintos profetas menores, que el tema era que cuando regresaron del exilio, ellos, en lugar de preocuparse en construir, reconstruir o construir el templo, se preocuparon en sus necesidades materiales. Pareciera que nosotros dijéramos, bueno, qué tonto hacer ahí el templo si ellos tenían que tener su propia casa. Sí, pero no era esa la idea. La idea es la felicidad del hombre es la presencia de Dios. Entonces ellos querían tener ahí el templo para que esa gloria de Dios regresara, habitara el templo. O sea, el templo sin el que habita el templo no es nada, ¿verdad? Por eso al final de cuentas Pablo va a decir que nosotros somos las piedras de ese templo, porque es en nosotros donde habita el Espíritu de Dios. Por eso dirá que somos piedras vivas del templo de Dios. Nosotros somos esas piedras vivas. ¿Por qué? Porque Él habita, porque Dios y su gloria habita en el ser humano que se abre a ese amor, porque Dios ha creado todo y entonces nosotros al tener la gracia de ser conscientes que Él es el creador y el Señor del universo, pues ya eso es una bienaventuranza, ya eso es una felicidad, ¿verdad? Que se deriva de la gracia, ¿verdad? Y ahí ya se empieza a participar de esa gloria divina.
Entonces dice, ¿en qué consiste la verdadera felicidad y por qué se debe buscar? ¿Verdad? Otra vez es el mismo tema, Dios mismo, ¿verdad? El temor de Dios. Saber, como decía Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Qué decía Pablo? Pues decía eso, bueno, yo puedo hacer lo que me dé la gana, si yo quiero. Pero si yo tengo este pequeño temor, no me conviene, no me conviene. Aunque tenga ahí el arca abierta para llevarme todo lo que me quiera llevar, sí puedo hacerlo, pero no me conviene. Entonces, aquí en los salmos, pues también tenemos que entender que cada salmo en su construcción literaria tiene como dos formas. Una primera forma es una súplica, una segunda forma es como una queja y como un imprecatorio se llama, o sea, donde yo pido que al que me hizo daño, que Dios se vengue, que Dios... El salmo tiene esa formación. Tiene una parte de Señor, escúchame, luego de Señor, castiga, y luego decir, bueno, tú eres hay un reconocimiento de Dios. Eso hay que entenderlo desde la formación literaria. O sea, no nos podemos quedar solo con una parte. Tenemos que entender la forma como están desarrollados esos. Esa es una gran tradición ancestral. Acuérdense que Israel estuvo sometida con distintos imperios. Entonces, los salmos no es solo una riqueza de Israel, sino que es la riqueza de la humanidad que ha estado en comunión, por decirlo así, con las distintas religiones, las distintas culturas, las distintas costumbres y luego lo original de Israel, cómo lo sintetiza en un monoteísmo. Entonces aquí ven esta felicidad, como decía Susi, van a tener muchos hijos, van a tener la bendición, la riqueza. Aquí tienen ustedes proverbios, salmos, y hay que entenderlo como es lo que siente y lo que le hace feliz al ser humano. Comer mucho, comer rico, como dicen las personas, esa no es vida, sino es vidaza, dicen, ¿verdad? Porque come bien, se viste bien, todo está muy bien. Bueno, pero eso es en estas partes. Luego hay que ir pues caminando, y la historia de la salvación no se quedó aquí. El culmen es Jesús. Entonces tenemos que ir viendo hasta adelante, ¿verdad? Esos caminos pues se van orientando por la ley, o sea, las normas, las que dio Dios y después el pueblo va desarrollando para vivir en paz, ¿verdad? Pero el tema de la sabiduría va a formar una parte como muy importante. Ya mencionábamos anteriormente a Salomón. Encontrarla, ejercitarse en ella y cuidarse con ella, pues es una gran gracia, es un gran regalo, es de verdad entender lo que es Dios, ¿verdad? Porque todo eso se necesita para ser justo. No podemos, otra vez lo mismo, nuestra justicia va a ser limitada porque nuestra capacidad de ver y nuestra capacidad de entender es limitada. Entonces necesitamos una gracia mayor si queremos de verdad ser justos. Es esa gracia de la sabiduría, que en Dios no es un don, es el mismo. O sea, la sabiduría es el mismo Dios. O sea, es personificada por la sabiduría, pero es la esencia de Dios, ¿verdad? Entonces aquí invita el sabio a los caminos de la verdadera felicidad. Eso lo van a encontrar en Proverbios, pero acuérdense, ¿qué es Proverbios? Es una colección de dichos, ¿verdad? Volvemos otra vez a algo parecido a Salmos, dichos no solo de Israel del monoteísmo, sino de toda la riqueza ancestral que se va acumulando en Israel por toda